Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, conforme al uso horario que me ves. Para mí es un placerazo enorme poder estar acá en esto que son, ¿qué te puedo decir? Reflexiones o pensamientos colectivos, en lo cual si tuviese el pie de cada mensaje o tuviese el pie de cada reflexión, dice pensemos juntos. Algo para pensar y meditar, ya sea una vez por semana, ya que tú lo veas, o ya sea cuando me veas en distinto horario, distinto tiempo, esto te va a llevar a pensar y reflexionar juntamente conmigo, ¿no? Y agradezco porque siento que poco a poco nos convertimos en más pensadores, ¿no? Porque al principio éramos, ¿qué te puedo decir? Pocos, y ahora siento que hay más personas que me ven y estoy agradecido con eso. Y siempre insto y creo que fuese bueno de que dejes un me divierte, aunque sea un like, ya sea aquí en YouTube o sea en Facebook. Y si haces un comentario, pues estaría más que agradecido, ¿no? Porque eso ayuda a que los algoritmos de las redes se muevan y hace que nuestras cosas o estas cosas la vean más personas, que eso es la intención o esa es la parte o la prioridad de este canal o de este humilde servidor a como piensa que entre más personas alcancemos siempre va a ser mejor, porque siento que hay mucha necesidad, ¿no? Sí, eso sí lo siento, ¿no? Y esto es muy importante, creo yo, en la vida, un orden cotidiano. Ok, sin muchos preámbulos, como todo el tiempo, siempre traigo algo de lo cual quiero que pensemos y reflexionemos juntos. Y quisiera contarte que en cierta ocasión estuve trabajando para una empresa como asistente de mecánico y recuerdo que yo entraba a laborar a las 2 de la tarde juntamente con otro compañero de trabajo que por razones de seguridad creo que es mejor obviar su nombre. Y recuerdo que siempre que llegábamos yo iba muy motivado, ¿viste? Yo iba muy contento, con ganas de trabajar y con qué energía que me caracteriza, porque creo que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Mientras estemos en un lugar. Pero siempre recuerdo que cada vez que llegábamos existían ese tipo de comentarios de parte de él, que qué pérdida de tiempo, qué aburrido, y empezábamos a charlar cosas que no vienen ni al caso, que al final sentía que no era nada productivo para mí como tal. Y luego se sentaba y empezaba a hacer qué hacer y siempre me decía que yo era un verde por acá o compañero, y yo decía, qué extraño, ¿no? Un tipo más maduro que yo, con una edad, que te puedo decir, entre 20 a 25 años, yo tal vez con 20 años todavía, recuerdo, 19, con toda la energía, ¿viste? Y poco a poco me fui dando cuenta que no era interesante o no tenía mucho que ofrecer aquel tipo. Y cada vez quería alejarme de él, pero las circunstancias en las que estaba me hacía a estar cerca de él por sentido común o por lógica, porque era mi compañero de trabajo y era un tipo más viejo de estar en el trabajo, ¿no? Pero como todas las cosas tienen un principio, tienen un final, y tarde o temprano me iba a terminar rebalsando a como yo sentía. Y terminó pasando que terminé por mi disciplina o por mi constancia siendo mejor que él y haciendo cosas más productivas en el trabajo, e incluso en una parte del proceso de trabajo, una parte de mi tiempo ahí nos hicieron un examen, así como un examen sorpresa, ¿no? A base de lo que hacíamos, y por providencia divina se podría decir, o en este caso, eh, tuve mejores resultados que él, ¿no? Y era un tipo más nuevo, con menos experiencia. Y el jefe me miraba de una manera distinta y decía, Luis por acá, Luis por allá. Y terminamos concluyendo en que él terminó siendo como una pieza clave o partícipe para que yo estuviera fuera del trabajo y fuese despedido, ¿no? No me consta como tal, pero sí creo que al como lo conocía, cómo se expresaba y cómo actuaba, creo que terminó siendo pieza clave para que yo no estuviera o no esté trabajando en ese lugar ahora en día. Y es eso de lo que quiero que hablemos y reflexionemos, que en nuestra vida, como esas personas, nos podemos encontrar una infinidad, ¿viste? Tú tienes tu vida cotidiana, yo tengo la mía. Yo creo que esas personas, esas que nos absorben la energía o nos quitan el tiempo,
que se convierten en unos vampiros de nuestra vida. Son unos chupasangre, como dice, nos roban nuestra energía, nuestro tiempo, nos desgastan. Quiero que pensemos sobre esa base, ¿no?, de las personas tóxicas que encontramos en nuestra vida, que es algo muy común o muy cotidiano ahora en día. Las personas que no nos generan nada productivo, las tenemos ahí y nos estorban, pero se nos hace difícil quitárnoslas de encima. Y en el viaje de la vida creo que es muy difícil caminar con personas como de ese tipo, o del que te estoy contando, o del que te hablo en mi historia. Porque si bien es cierto, todos tenemos una pila de carga, ¿no?, que la emprendemos cada mañana. No obstante, en el resto del viaje del día, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en cuestiones de estudio, si eres jefe o eres líder, qué sé yo, eres un trabajo cotidiano, necesitas esa energía o consumirla de una manera prudente y sabia. Y creo que si nos chocamos con personas como esa, que tienen una negatividad muy grande o muy elevada, o que piensan que la vida les debe algo, que creen que ya son los dueños de la empresa, cuando en realidad no, simplemente no son personas, no son indispensables, en cualquier momento las pueden cambiar. Entonces deberíamos de encontrar las pautas o saber quiénes son esas personas, o cómo persuadirlas, ¿no?, o hacerles creer de que sí estamos a favor de ellas cuando no lo estamos. Y es muy difícil, ¿viste?, si hablamos de una cuestión laboral. Y si habláramos de una cuestión de parejas, diría que es muy incómodo a veces también lidiar con una pareja que tiene mucha toxicidad, ¿no? ¿Viste? Que te molesta, que está ahí y esperando que demos el 100% de nosotros y no quiere empujar la carreta. Es muy incómodo. Ni digamos si eres amigo, ¿viste? Y tienes amigos de esos que nunca aportan. De esos que vistes que te sientas a la mesa y comes juntamente con ellos, y a la hora de pagar se hacen como que este man tiene mucho dinero, que pague, ¿no? Es muy complicado, porque creo que es algo que la vida es recíproca en ese sentido. Está bien que si hacemos algo, si hacemos lo bueno esperando algo a cambio, seremos astutos, pero nunca buenos. Pero en este caso creo que hay que tener reciprocidad, ¿no? Si tú tienes la energía suficiente para brindarle a alguien tu tiempo, tu espacio, regalarle tu dinero o invitarle algo, deberíamos de ser por lo menos agradecidos, ¿no? Que esté ahí y que esté palmo a palmo con nosotros, y el día que nosotros no tengamos, él siempre esté ahí, ¿verdad? O al menos eso sostengo y creo que es muy importante, ¿no? Dice que, tengo una pregunta, ¿alguna vez has sentido que alguien te drena emocionalmente? Nuestras emociones son muy importantes, ¿viste? La felicidad. Compartir la felicidad es muy importante, pero cuando compartes un logro o algo que te pasó en un día cotidiano con alguien que no lo va a valorar, es muy complicado. Porque en vez de crecer la alegría tuya, te la va a aplacar porque tiene envidia, ¿no? Es una persona tóxica. Entonces yo creo que en ese sentido hay que ser muy catador, ¿viste? Catador es aquel que sabe escoger o sabes resaltar entre varias cosas cuál es la mejor. Por ejemplo, existen los catadores del café, ¿viste? Existen los catadores del maíz. Catas algo, dices, bueno, voy a ser muy selectivo con esto. Voy a ver qué tipo de amistad es esta, qué tipo de familiar es este, si es tan importante como para contarle mi alegría, como para compartir mi logro. Porque si en vez de celebrar y decir yupi, te dice, no me parece interesante. Tú te alegras porque lograste salir de la secundaria y te dice, no, de aquí que llegues a ser abogado. Imagínate, es un gran problema. Porque te drena, te desgasta y te dice, no te ayuda a seguir adelante. Ni digamos cuando logras algo feliz y dice, mira que estoy alegre porque con mi esposa vamos a ser padres. Y te dice, ya vas a ver cuando nazca tu hijo. Es muy complicado. Diría que se escucha como que viene la lluvia y como que el video no va a durar mucho. Quisiera avanzar a pasos agigantados, pero el tiempo es muy importante y en este caso creo que todo es importante, ¿no? Vamos a ver hasta dónde aguanta, y si empieza a llover, pues ni modo, lo vamos a dejar hasta ahí, ¿no? Y nos vemos en la próxima, en el mismo canal, solo que en otra ocasión, ¿no? ¿Verdad? Dice, alguien que constantemente nos hace sentir mal, culpables, agotados o somos manipulados por esas personas.
Imagínate que alguien te eche la culpa por todo lo que pasa en su vida a su alrededor. Que tú tienes la culpa de esto, que tú tienes la culpa de que no funcione la regadera, que tú tienes la culpa de que llegamos tarde, que tú tienes la culpa de que no comimos bien, tú tienes la culpa de que no dormimos. Es muy agotador, porque creo que la vida es 50-50, ¿no? 50-50. Y si nos rodeamos con personas que realmente le importamos, creo que nos van a dar opciones, a decir, no, no te preocupes, esto es parte de los dos. Nos equivocamos los dos, por eso creamos un mal hijo, por ejemplo. O estás en el trabajo y alguien, o tienes una falla y no buscas el culpable, sino que buscas una solución si eres compañero de trabajo. Entonces, nos equivocamos los dos, vamos a ver cómo lo solucionamos. Aunque a vista gigantada tú sepas que alguien se equivocó, pero no estás, como siempre digo, no estamos para ver cómo viene el diluvio, sino que estamos para construir el arca, ¿no? Ayudar a construir el arca siempre va a ser mejor que buscar el culpable de quien tiró la tormenta, ¿verdad? Así funciona, o así lo creo. Entonces no podemos ir por la vida con esas personas que nos culpan o nos hacen creer de que nosotros somos los irresponsables de nuestra vida. No se puede, ¿verdad? Y digamos, cuando nos juntamos con alguien que siempre está agotado, ¿viste? Va, como te dije al principio, voy para mi trabajo muy motivado y te encuentras con tu jefe y dices, ahí va a ser un mal día, ¿no? No existe un mal día, ni existe un buen día. Lo único que existe son cosas, ¿no? Lo que difiere es cómo las tomamos o cómo las recibimos. Porque entender que en la vida no podemos tener el control de ciertas cosas nos hace vivir mejor, ¿no? Así de sencillo, así de fácil. Entonces, no podemos estar por ahí creyendo de que todos vamos a tener el control. No vamos a tener el control de todas las cosas, ¿no? Y en ese sentido nos podemos sentir muy agotados. Botemos ese tipo de cosas diciendo, de esto sí puedo tener el control, entonces de eso agarremos y sigamos adelante, ¿no? ¿Verdad? Las manipulaciones. Yo recuerdo que en cierta ocasión tenía una chica, ¿no? Cuando estaba muy joven. Y recuerdo que estaba muy, muy enamorado y era muy vulnerable hacia ella. Lo que ella decía, este servidor lo quería hacer. Y esas manipulaciones son muy malas, ¿no? O te sientes manipulado por un tío porque le hiciste un gran favor. Te sientes manipulado por tus padres, te roban energía, te roban tu tiempo, insistiendo de que estés ahí, de que estés aquí, que estés allá. Cuando en realidad no necesitamos esas cosas. Yo creo que realmente hay que ser libres para poder aportar a la vida de alguien más. Pero sujetado a algo, creo que es muy incómodo, ¿no? Como dice un dicho o una frase muy trillada por ahí, hasta la comida empujada o de mala gana se siente mal, ¿no? Porque lo que hace sentirnos bien es cuando nos comemos algo con libertad. Es yo me voy a comer esta fruta porque yo quiero, no porque alguien me lo exige, ¿no? Pasa mucho cuando estamos jóvenes y estamos en casa. Mamá nos exige mucho y nosotros queremos hacer muy poco porque no lo queremos. Eso es una manipulación. Cuando te dicen, cómete la comida porque hay niños en Uganda que no comen. Eso es una canallada creer eso, porque los niños de Uganda tienen su vida y allá no puedes hacer nada de este lado del sol. Y si pudieras, entonces, ¿por qué no envías ese plato de comida allá? No se puede hacer ese tipo de si avanzáramos, diría que existen las críticas constantes o destructivas. Las críticas constantes siempre van a existir, ¿no? Pero lo que realmente importa es cómo las afrontamos, cómo vemos este espacio, ¿no? Siempre nos van a criticar. De la única manera que no se puede recibir críticas es no haciendo nada y no diciendo nada. Y como somos seres humanos, tenemos que decir algo y tenemos que hacer algo. Y cuando tenemos miedo de no actuar y tenemos miedo de no hacer, creo que en ese tiempo nunca vamos a conseguir esas críticas. Pero esas críticas constantes y esas críticas destructivas que nos hacen creer de que nosotros no lo vamos a lograr o que nosotros lo estamos haciendo mal, siempre vienen de personas tóxicas, de personas malas, como digo yo, esos vampiros, que creo que están, siempre creo que están, ¿cómo te puedo decir? Están diametralmente o están ubicados de tal manera que te encuentres de 2 a 3 por día o que te encuentres 1 por semana. Siempre vas a encontrar ese tipo de gente que te va a criticar o constantemente te va a decir cosas destructivas. Yo, por ejemplo, tengo muchas personas que me tachan de loco, por ejemplo, creen que yo soy un tipo que soy la última Coca-Cola del desierto, cuando en realidad no soy así. Evito ese tipo de gente porque los conozco y siento que son personas tóxicas, que me van a quitar o me van a desgastar mis energías y mi tiempo. Y siempre que me invitan o me dicen que pasemos tiempo juntos, siempre les digo que estoy ocupado o que tengo cosas importantes. Porque
no tengo tiempo, cuando en realidad tengo órdenes de prioridades y tengo cosas más importantes que hacer. Y no les digo por no herir su susceptibilidad, ¿no? ¿Verdad? En este caso. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que el regalarse el no hacia las personas que no generan nada en nuestra vida siempre va a ser más importante, ¿no? Que decirles que sí y estar muy incómodo, como cuando alguien llega a un lugar donde estás sentado disfrutando de tu espacio personal y se siente y empieza a platicar y te incomoda. Tú quieres que así como llegue te salude y que se vaya, que siga con su vida cotidiana, porque sabes que te va a robar, que te va a desgastar, que te va a decir cosas, que te va a contar chismes, que te va a hablar cosas incoherentes, que te va a decir cosas que no importan. En una vez se pone a hablar del presidente de la República, que es malo, y tú le preguntas que si sabe algo de la Constitución de la República y nunca leyó, apenas pasó la primaria y se atreve a hablar de alguien que está arriba. Yo creo que para cambiar un político, cambiar las cosas grandes, se necesita hacer cosas diferentes. Pero sentado de un lado de un dispositivo, sentado de un lado de una televisión, no se puede cambiar el mundo como tal. Y eso es desgastante, ¿viste? Pero charlar con personas así es muy difícil. Dice la victimización y la manipulación emocional. Las personas que se victimizan por todo. Me molesta, dices, y me desgasta, por ejemplo, cuando tienes tu pareja y siempre se viven quejando, ¿viste? O se victimizan, que esto pasa por esto, o esto pasa por aquello, o por qué no hicimos así, ¿no? Y estás en modo víctima siempre, o te querés poner los moños para hacer algo que es muy pueril, muy constante, que sí lo puedes hacer, pero te victimiza, ay, me duele la mano, ay, me duele la cabeza, que ay, que me duele el cuerpo, cuando en realidad no existe razón para que lo digan, sino que como dice la marca Nike, just do it, solo haz. Hay que hacer las cosas, no hay que victimizarnos, porque nadie en este mundo se va a poner la camisa de oro. La vida se pelea de palmo a palmo y creo que es una gran partida que equivale a cada movimiento importante que haces. Y si estás en modo víctima o te rodeas de personas que son víctimas, si estás en modo víctima te diría que eres una persona tóxica, porque estar en modo víctima te hace creerle a las otras personas que necesitan ayudarte siempre. Para que ganes algo, por ejemplo, tienen que ayudarte, tienen que darte los tenis para que ganes una maratón. Y no funciona así. Es una persona que desgasta, porque mínimamente deberías de poner tu propio esfuerzo para lograr muchas cosas. Eso lo entendemos cuando ya maduramos y crecemos, ¿no? Que son muy importantes. Y no digamos si vives con personas que te rodean, personas que siempre están victimizándose, ¿viste? De que, ay, que no llega el agua a la casa, fontanero y no sale a arreglar un tubo fuera de la casa, por ejemplo. Siempre está victimizando, dice, estos brothers del ENE no hacen nada productivo, pero cuando está la energía no la aprovechas, por ejemplo, o no haces cosas productivas del otro lado. Y vives en ese sentido, ¿no? Y vives manipulando emocionalmente a las otras personas, de, ay, me duele acá, que mira, que... Y le haces creer a las otras personas, dices que necesitan ayudarte siempre. Entonces, creo que eso es un problema. Que ahora se da, que las personas manipulan emocionalmente a las otras, hacen creer que están tristes, cuando en realidad por dentro están alegres y venden ese sentimiento, o te lo comparten a ti, te llenan, te salpican de cosas indiferentes, ¿viste? Te hacen creer de que otra persona es mala, te hacen creer de que el jefe de tu trabajo no sirve, te hacen creer de que los compañeros con los que estás son hipócritas, y realmente son ellos que te quieren manipular emocionalmente para que vivas encerrado en ese círculo como ellos. Me drena mucho cuando una persona te habla mal de otra persona que le cae mal, ¿viste? Cuando en realidad ellos tienen sus propias tergiversaciones o tienen su propio compás, pero no está dentro de nosotros. Yo puedo conocer a una persona de manera distinta a que alguien me diga, mira, por ejemplo, cuando vas con un recién conocido y te muestra una colonia y dice, mira, ese más es gran, esa persona cae mal, ¿no? Cuando en realidad no puedes juzgar al libro por la portada. Esa persona es buena y realmente con la que vas caminando es la persona tóxica. Entonces no pongamos atención a eso, no que hagamos por nuestra propia forma o el conocimiento, ganémoslo nosotros mismos, no de parte de otras personas. No nos dejemos manipular en ese sentido, ¿verdad? Dice que una persona tóxica tiene falta de empatía y apoyo.
Hay personas que no son empáticas. Lo que te decía en el principio, esa persona me decía o me hacía creer de que la vida para él tenía ese sentido y yo tenía mucha empatía para él. Yo quería ser mejor, quería continuar y no me motivaba a hacerlo, sino me quería sustraer y me decía, ¿para qué haces eso? Siempre te van a despedir. Yo siento que el que dice eso es una persona tóxica, porque creo que cuando estamos en un lugar hay que hacer las cosas bien, porque si haces el bien, al final, ¿qué obtendrás? Vas a obtener el bien, ¿no? Porque esas personas tóxicas que no tienen poca empatía siempre hacen esa pregunta cuando van a hacer algo. ¿Yo qué gano con esto? ¿Qué gano con hacer algo que le agrada a este? ¿O que le va a beneficiar a este? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano con eso? Cuando en realidad yo creo que cualquier cosa que hagamos, independientemente sea para nuestro parecer o para las otras personas, es algo recíproco, ¿no? El ganar experiencia es muy importante, el hacer las cosas bien, ¿verdad? No caminar con esa falta de empatía. Las personas empáticas se necesitan día con día a veces, pero las personas que son tóxicas no tienen empatía con los demás. Siempre creen que ellos son la última Coca-Cola del desierto y ven con desdén a cualquiera que camina frente de ellos. Y está mal, ¿no? No te apoyan. Una persona para descubrir que una persona es tóxica, nunca te va a apoyar. Te puede ver que estás acá queriendo hacer tu máximo esfuerzo, como este servidor que está haciendo este esfuerzo, y alguien se te acerca y se ríe, pero no se ríe de una manera sarcástica, sino que se ríe de una manera sincera y dice, nah, ¿qué vas a llegar a hacer con eso, no? Estás loco, por ejemplo. No es un apoyo. O tú quieres emprender un negocio, quieres emprender cualquier cosa y alguien te dice, nah, eso no se va a vender. Te dice, bueno, si empiezas a crear una empresa que hace sombreros, todo el mundo va a nacer sin cabeza. Y te drena, te desgasta y no te apoya y dice, bueno, qué mala mera verdad, ¿no? Te desanima, qué difícil, ¿no? Y esas personas están ahí porque tal vez algún día no les fue bien a ellos y creen que todo va a ser igual, pues tal vez ellos no pudieron actuar con la suficiente prudencia o no fueron lo suficientemente sabios, ¿no? Y no todas las cosas son iguales, de verdad te lo digo. En la vida somos monoparentales, se podría decir, o somos tenemos una tergiversación de personas en la vida, todos somos distintos. No es, la manera perfecta de hacer las cosas no existe, ¿no? No existe como tal. Tú lo haces de una forma, yo lo hago de otra y así funciona, ¿no? ¿Quién lo va a lograr? Pues al final yo creo que no gana quien tiene el talento, sino el que tiene más disciplina, ¿no? Entonces en este caso creo que deberíamos de estar expuestos o prudentes y ser muy sabios de que si no hay una persona que nos apoya para lograr lo que nosotros creemos que es correcto, no deberíamos de estar cerca de ellos, ¿no? Y si tú eres una persona que no apoya a los demás, te diría que estás mal, porque eso se pelea palmo a palmo día con día. Entonces hay que apoyarlo, hay que seguir adelante, hay que hacerlo. Just do it, como te digo. O you can do it, tú puedes hacerlo siempre, ¿no? Y las personas que nos quieren controlar y tienen celos sobre nosotros. Esto es como un paréntesis o algo muy que se puede abrir mucho, ¿no? De pronto un paréntesis de los celos o del control que se da entre las parejas, que las personas tóxicas nos quieren controlar, pues. Cuando en realidad creo que el verdadero amor se da más allá del control, ¿no? Porque nuestra madre eligió quererlos a nosotros porque nos tuvo en el vientre y estamos ahí, ¿no? Pero cuando tenemos una relación de pareja, yo creo que desde la libertad, desde este lado de la grieta, yo escojo cruzar el puente para estar contigo. No necesito que me tengas algo acá, sistemas accionales, por ejemplo. Que alguien quiera te diga, bueno, si no llegas a tal hora, me vas a perder. Si no haces tal cosa por mí, no vas a recibir tal cosa. Eso es como crear un soldado, ¿no? Pero no libertad, no hay amor, no hay empatía. Y te están celando constantemente, viven encima de la desconfianza. Personas muy tóxicas te drenan, te desgastan y no sos feliz con ellas. Entonces, lo recomendable es por lo menos poner una pauta, ¿no? Es decir, hasta aquí voy a llegar con esta persona, o vamos a hablar y vamos a tener que llegar a un acuerdo. Pero no puedo vivir siempre con esta persona que me quiere controlar constantemente y quiere tener celos, porque en todo caso no es un querer, sino que es un control que tiene sobre ti. Y no te ama, sino que simplemente te manipula. Y está mal, ¿verdad? Dice, bueno, ¿por qué? Hay muchas razones del por qué estamos rodeados de personas tóxicas. Y en este caso te diría que una de esas es el miedo a estar solo.
Dejar a nuestros padres, por ejemplo, porque si son padres tóxicos, que nos arruinan la vida y nos desgastan, es muy difícil porque no queremos estar solos. Dejar a una pareja es muy difícil, por muy tóxica que sea, pero recomiendo hacerlo. No podemos vivir en ese círculo siempre, ¿no? Dejar amigos malos es muy difícil, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que tener un buen par de pantalones puestos, ¿no? Para dejar un amigo malo, ¿no? Porque hay que deshacerlo de esas cosas, porque preferible estar solo, ¿no? Y no con alguien que nos robe la compañía. Siempre digo que es mejor sentarse en una barca a meditar de la vida y no estar rodeado de 10, 15 personas que al final no llenan ese vacío de nuestra alma, ¿no? O que no hay nada productivo, nada edificante para que nuestra vida crezca, que nos impulse a ser mejor. Entonces, en ese sentido, no estar solo, ¿no? Entonces, al final no es la cantidad, sino que la calidad de las cosas. Y en este caso hay que ser catadores para buscar una pareja, o saber qué pareja es la más importante, qué amigos son los más importantes, qué compañeros de trabajo te van a ayudar a crecer. Esas cosas son las que valen la pena, ¿no? Otro por qué deberían ser las costumbres o historia compartida. Si tus padres te vendieron la idea de que las cosas se hacen así y porque así tiene que ser, que tienes que llevarte con tu vecino, por ejemplo, una costumbre que yo digo que nuestro vecino puede ser un conocido, pero no necesariamente tiene que ser nuestro amigo, ¿no? Porque la palabra amigo está muy aparte de ser conocido, ¿no? Pero si alguien se acostumbra y hay que llevarse bien con los vecinos, pero si tu vecino te saca la madre a pasear y te dice un montón de ondas, no respeta tus horas de sueño y hace esto y que lo otro, ¿cómo vas a creer que vas a estar con esas personas así? No puedes seguir esa rueda, tienes que cambiarla. Si esa persona me desgasta, me drena, entonces vamos a actuar con desdén con ella. No vamos a hacer hincapié en estar con ella. Vamos a ir separándonos de esto y que sea un conocido, que esté bien o que esté mal, está bien, pero que no nos esté jodiendo la vida, que no nos desgaste, ¿no? Una historia compartida te podría hablar de anécdotas que la gente te dice de que el mejor lugar para seguir un sistema religioso, por ejemplo, es este. Cuando en realidad es prohibido no pensar, ¿viste? Por algo tenemos el cerebro. Entonces hay que pensar y ser libres pensadores, como siempre digo. O siempre sostengo esto. Es decir, bueno, históricamente, ¿por qué estamos acá? ¿Y qué tal y tú eres el próximo Martín Lutero de la religión, por ejemplo? ¿Verdad? Y no es así como deberían de hacerse las cosas. Lo que puedes cambiarlo. O qué tal si te dicen que esta es la mejor manera de estudiar o esta es la mejor carrera, pero tú dices, bueno, eso es por historia, ¿no? ¿Qué tal y me va bien haciendo una cosa distinta? Y no puedo encerrarme en ese porqué, porque las personas dicen algo, pero sostenerlo cuesta. Entonces, para crecer y de dejar de creer en esas costumbres o esas historias, yo creo que hay que ser muy, muy inteligente para ver qué persona nos arrastra a vivir de historia o de costumbre. Porque al final el mundo es cambiante, ¿viste? El mundo es cambiante, eso es que deberíamos de entenderlo, ¿no? ¿Verdad? Hay muchas consecuencias, pero diría que una de las más sólidas es la pérdida o el agotamiento emocional y físico. No importa cuántas personas te rodean, si te quitan, tienes agotamiento al estar cerca de esas personas, emocional y físico, te diría, o no te recomiendo que estés con ellos, ¿verdad? En el epílogo de esta reflexión o de este mensaje te recomendaría que deberíamos de reconocer el problema. ¿Quién es el problema? ¿O cómo llegó? Y a la misma vez alejarse progresivamente de esas cosas, de esas personas en este caso. Hay que alejarnos de esas personas, de esos vampiros que se encuentran, aunque no lo crean, puede que estés rodeado de ellos, ¿no? Y estamos. Y hay que aprender a rodearnos de personas sanas y muy prudentes. Entonces hay que escoger cuáles son las buenas y cuáles las malas y quedarnos con las sanas para poder seguir y que nuestra vida sea para viajar más liviano, ¿no? Para concluir, deberíamos de quedarnos con una frase como siempre hago, y esto creo que es algo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Las frases son muy importantes. Dice aquí, no se puede sanar en el mismo lugar donde te rompieron. No se puede sanar. Creer que una persona va a cambiar o que alguien va a cambiar, un compañero de trabajo o un cónyuge o un familiar va a cambiar, no va a pasar. No podemos estar ahí. Hay que creer de que para sanar no se puede estar en el mismo lugar donde nos rompieron. Hay que cambiar, ya sea de rutina, de personas, de lugar, de espacio, como sea, ¿no? Y espero que no creas que yo soy un tipo tóxico y quieras seguir viendo este servidor, ¿no? Constantemente. Y espero volvernos a ver aquí
mediante las olas de la vida nos encuentren. ¿Sí? Te deseo lo mejor del mundo, te mando un beso, un abrazo a la distancia y espero volvernos a ver pronto. ¿Sí? Muchas gracias, nos vemos.